Atención, barcelonistas y amantes del fútbol. Lo que están a punto de escuchar va a dejarles helados y de una vez por todas, va a explicar por qué el mercado de fichajes está a punto de estallar de la manera más épica que jamás se ha visto. Esta no es una noticia más sobre un simple rumor. Esto es la confirmación que ha estado cociéndose a fuego lento en las sombras, lejos de los focos y de los periodistas, y que ahora podemos desvelar en exclusiva. Prepárense para escuchar una historia que va a cambiar su percepción de todo. Estamos hablando de una declaración de guerra, un movimiento maestro, la jugada que nadie se atrevió a soñar. Julián Álvarez, el depredador argentino, la araña, el campeón del mundo, ha lanzado un dardo envenenado que resuena en todo el planeta. El Barça no se rechaza. Una frase lapidaria que ha puesto a temblar al Manchester City, ha encendido la euforia en Cataluña y ha desatado la furia en la Casa Blanca. Te aseguro que después de escuchar esta historia, tu percepción del poder en el fútbol europeo y la forma en la que se cierran las operaciones más grandes del mundo cambiará para siempre. Estamos a punto de desvelar la trama oculta que ha estado en marcha durante meses. La historia de cómo un club como el Barça, con un poder de atracción único, ha logrado seducir a la mayor joya del ataque para un proyecto que parece sacado de una película de ciencia ficción. Una trama de promesas, de ambición desmedida y de un jugador que ha elegido el camino de la historia y el riesgo, en lugar de la comodidad de ser el eterno segundo de Haaland. La llegada de Julián Álvarez al Barça es un bombazo monumental, un golpe de autoridad que confirmará que el club catalán sigue siendo el líder indiscutible del fútbol mundial. Y te vamos a contar los detalles más escandalosos de esta historia, desde las negociaciones secretas hasta las cifras de locura que se pusieron sobre la mesa. Una operación que no solo cambia el futuro del Barça, sino que también crea un precedente que va a ser estudiado por los demás gigantes de Europa. No te vayas, porque esto no es solo un relato, es la verdad que ha estado oculta hasta ahora y que estamos a punto de destapar para ti. Si no quieres perderte ni un solo detalle de esta novela, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque lo que viene ahora es de locos y solo aquí lo vas a poder ver primero que nadie. Te prometo que la información que te daremos a continuación no tiene desperdicio, y te vas a querer quedar hasta el último segundo para conocer el final de esta historia. Te garantizamos que la espera valdrá la pena. El problema: la doble crisis y la furia merengue. El Real Madrid está furioso. Y su furia tiene dos orígenes claros que se cruzan en el epicentro de la rivalidad más grande del mundo. Primero, el descaro financiero del Barça, un club que, a pesar de sus deudas milenarias, sigue moviendo fichas y atrayendo talento. Y segundo, la humillación personal. Ver cómo un jugador que ellos formaron, que ellos blindaron con una cláusula de locura, está dispuesto a cruzar la línea roja y vestirse de azulgrana. La noticia que ha encendido la mecha es simple y brutal. Rodrigo Góes, el héroe de las noches mágicas de Champions, se siente ignorado e infravalorado en la plantilla blanca. El problema del Real Madrid se llama Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y la inevitable sombra que proyectan. Con Mbappé consolidado como la figura indiscutible y Vinicius como el extremo intocable, Rodrigo se ha convertido en el tercer hombre, un suplente de lujo, un comodín que entra y sale de las alineaciones sin la regularidad que su talento merece. Esta frustración ha generado una grieta emocional que el Barça ha sabido explotar con maestría. Pero la furia del Real Madrid se multiplica al entender que el Barça está usando una estrategia de ingeniería financiera para hacer posible este golpe. La directiva culé, en una jugada de ajedrez, ha puesto en venta a jugadores menos mediáticos para crear el margen salarial y la liquidez necesarios. Y aquí es donde entra la primera pieza de este dominó:
Gerard Martín. Se ha confirmado que hoy clubes de la Premier League contactaron con el Barcelona para fichar a Gerard Martín y estos clubes estarían dispuestos a pagar alrededor de 15 millones de euros por el jugador. Una cifra que, aunque no es estratosférica, es un balón de oxígeno que Laporta puede usar como palanca. La venta de un jugador del filial, un lateral que no cuenta para Flick, se convierte en la excusa perfecta para liberar la masa salarial y demostrar a la liga que el club está en orden. El Real Madrid lo ve como una burla. El Barça vende promesas de la cantera por cifras modestas para, a cambio, robarles una estrella consolidada. La furia de Florentino Pérez, según reportes de la capital, es incontrolable. Se siente traicionado, no solo por el jugador, sino por la propia dinámica del mercado, que parece favorecer el riesgo del Barça. La gran noticia, el plato fuerte de este análisis, es la predisposición de Rodrigo. No es solo un rumor de prensa. El delantero brasileño, un jugador con un futuro brillante, ha manifestado, según fuentes internas, su deseo de salir y, lo más doloroso para el madridismo, ha declarado que le gustaría jugar en el Barcelona algún día, un guiño público que ha sido interpretado como una declaración de guerra. La simple idea de ver a Rodrigo vistiendo la camiseta azulgrana, pasando de ser el héroe de la 15ª a un traidor histórico, es lo que tiene a la afición blanca al borde del colapso. La dualidad del problema es evidente. El Barça necesita talento y dinero, y el Real Madrid necesita controlar a sus estrellas y su ego. Y en este cruce de caminos, el Barça está a punto de dar el golpe más duro en años. Entonces, en tu opinión, ¿estás a favor o en contra de vender a Gerard Martín por 15 millones de euros? ¿Crees que sería una buena idea venderlo? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Ahora pasemos a las grandes noticias. El desarrollo. La traición cocinada en las sombras. Para que entiendan la magnitud de este movimiento, debemos sumergirnos en el corazón de la negociación. La traición de Rodrigo no es un arrebato de un jugador despechado. Es una estrategia fría y calculada, orquestada por su agente y por la dirección deportiva del Barça, liderada por Deco. El malestar del jugador no es reciente. Viene de la promesa de liderazgo que el Real Madrid nunca pudo cumplir. Desde su llegada, Rodrigo ha sido el jugador de los momentos clave, el hombre de las remontadas épicas, el que nunca falla en Champions. Sin embargo, la narrativa institucional siempre lo colocó un paso por debajo de Vinicius y, con la inminente llegada de Mbappé, su posición se volvía insostenible. El asiento en el banquillo, la constante rotación y la falta de un rol fijo lo carcomían por dentro. El Barça, con su red de informantes, no tardó en captar estas señales. El primer acercamiento fue sutil, a través de intermediarios que contactaron con el entorno de Rodrigo en un país neutral, lejos de la vigilancia de la capital. Las conversaciones se centraron en un punto clave: protagonismo total. Mientras en Madrid sería un actor de reparto en el show de Mbappé, en Barcelona sería la estrella indiscutible, el líder del ataque, el hombre que reemplazaría el vacío dejado por Messi y, ahora, potencialmente, por otros delanteros que puedan salir. La visión táctica que le presentó Hansi Flick fue demoledora. Un sistema ofensivo construido en torno a su velocidad, su capacidad de regate y su olfato goleador. Una promesa que atacaba directamente el ego de Rodrigo: ser el número 1. El fichaje de Rodrigo para el Barça es un golpe de efecto que va más allá de lo deportivo. Es un golpe moral, una declaración de intenciones que demuestra que el club, a pesar de sus problemas, sigue siendo capaz de robarle talento al eterno rival.
la operación, que se estima en una cifra que podría superar los 80 millones de euros, pero sin alcanzar la cláusula de rescisión, negociando con el jugador presionando su salida, se financia con la ingeniería financiera que Laporta ha perfeccionado. La venta de Gerard Martín por 15 millones es solo el inicio. Se rumorean otras salidas, como la de un jugador importante del mediocampo o la activación de una nueva palanca relacionada con los derechos de televisión o naming del nuevo estadio. El club necesita crear un margen salarial amplio para encajar el sueldo de Rodrigo, que en el Real Madrid ya es considerable. La estrategia es simple: liberar masa salarial con ventas pequeñas y amortizar el fichaje con ingresos extraordinarios. El Real Madrid, por su parte, reacciona con una furia inaudita. Florentino Pérez, que ya había pasado por la traición de Figo, ve en este movimiento una repetición de la historia, pero con un giro doloroso. Esta vez, la traición viene de un jugador que ellos formaron. El club merengue, que había blindado a Rodrigo con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, nunca imaginó que el deseo del jugador por el protagonismo sería más fuerte que su fidelidad al escudo. La prensa madridista ha comenzado una campaña para desacreditar la noticia, tildándola de fake news y juego de agentes. Pero las filtraciones desde el entorno del jugador son cada vez más consistentes. Rodrigo está dispuesto a forzar su salida, a dejar claro que su ciclo en Madrid ha terminado. Su principal motivo es la competencia, el miedo a ser olvidado en la sombra de los galácticos. El Barça le ofrece lo contrario: el brillo del liderazgo, la capitanía del ataque y la oportunidad de hacer historia como el hombre que desafió al poder. La negociación es un pulso de poder. El Real Madrid se niega a vender a un rival directo, pero la presión de un jugador que no quiere seguir y el riesgo de mantener a un futbolista descontento en la plantilla podrían forzar a Florentino a ceder. La fecha clave sería el próximo mercado, cuando la situación contractual de Rodrigo le permitiría presionar aún más su salida. La traición, en este caso, es la consecuencia directa de una gestión de egos fallida en el Real Madrid. Mientras el Barça promete el cielo, el Real Madrid solo puede ofrecer un asiento en el banquillo. La decisión de Rodrigo no es solo deportiva, es ideológica. Es un rechazo al modelo de fichajes galácticos del Real Madrid, que prioriza el nombre sobre el rendimiento y el ego sobre el colectivo. El Barça le ha vendido la idea de un proyecto basado en el talento joven de la Masia, donde él sería la punta de lanza. Esta narrativa seduce al brasileño, quien ve en el Barça un club con una identidad clara y un estilo de juego que se adapta a su visión de fútbol. La prensa brasileña ha recogido el guante, hablando de la rebelión de Rodrigo contra la dictadura de los galácticos. La imagen de un jugador joven, talentoso y con hambre de gloria, desafiando al club más poderoso del mundo, es una historia que vende y que el Barça está explotando con maestría. El club catalán ha utilizado la frustración del jugador como su mayor arma, ofreciéndole lo que el Real Madrid le ha negado: el respeto. La operación se ha convertido en un símbolo de la rivalidad, una guerra fría donde los movimientos en el tablero son más importantes que las palabras. El Real Madrid, por su parte, está intentando desesperadamente revertir la situación. Se rumorea que Florentino Pérez ha intentado contactar directamente al jugador para calmar las aguas, ofreciéndole garantías de minutos y protagonismo. Pero la respuesta de Rodrigo ha sido fría y distante. Su decisión parece tomada. Su futuro, según las filtraciones, está escrito en Barcelona. La única duda es el precio y el momento. El Barça lo quiere ya, y el Real Madrid lo quiere lejos, pero no en el eterno rival. La gestión de egos en el Real Madrid se ha revelado como el punto débil de un club que, a pesar de tener una chequera ilimitada, no puede comprar la felicidad de sus estrellas. La lección de este episodio es clara. El talento necesita espacio para brillar, y Rodrigo, en el Barça,
encontraría el escenario perfecto para consolidarse como el número uno. La narrativa de la traición se amplifica con la historia de los jugadores que abandonaron el Real Madrid por falta de minutos y que triunfaron en otros clubes. La afición madridista teme que Rodrigo se convierta en el nuevo caso Sneijder, un jugador que se marchó para brillar y que el Real Madrid lamentó haber dejado ir. La diferencia es que esta vez el destino es el eterno rival. El coste psicológico para el Real Madrid es incalculable. El desenlace, el terremoto mediático y la reacción institucional. El anuncio, aunque aún es un rumor fuerte, ha provocado un terremoto mediático de proporciones épicas. En Madrid la noticia ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y rabia. Los programas deportivos han dedicado horas de debate a analizar la posible traición, con tertulianos divididos entre la negación absoluta y la crítica feroz al jugador por su falta de lealtad. En las redes sociales, la furia se ha desatado. Perfiles madridistas con millones de seguidores han inundado las plataformas con mensajes de desprecio hacia Rodrigo, llamándolo rata y traidor, reviviendo la dolorosa memoria de Figo. La afición madridista siente que, tras el esfuerzo económico por Mbappé y la consolidación de Vinicius, el club no merecía esta humillación. Se ha especulado con reuniones de emergencia en Valdebebas, con Florentino Pérez exigiendo explicaciones al director deportivo y a los responsables del área técnica. La orden desde la cúpula es clara: silencio absoluto. No se puede dar pábulo al rumor, pero al mismo tiempo se están moviendo todos los hilos para blindar al jugador o, en el peor de los casos, negociar una salida a un club fuera de España, aunque sea a un precio inferior. La simple idea de que el Barça se beneficie de su frustración es inaceptable. En Barcelona la atmósfera es de euforia contenida. La directiva, bajo la tutela de Laporta, ha logrado mantener un hermetismo absoluto sobre la negociación. La prensa catalana, sin embargo, ha comenzado a filtrar pequeños detalles que confirman la predisposición de Rodrigo. El ambiente es de victoria moral. El Barça no solo está atrayendo a una estrella, sino que está debilitando al eterno rival de la manera más dolorosa posible, tocando el orgullo. Los aficionados culés ven en esta operación un signo de que el club está volviendo a su lugar, que la época de los fichajes imposibles no ha terminado. Se habla ya de cómo encajaría Rodrigo en el esquema de Flick, de la dupla letal que formaría con los jóvenes talentos de la Masia, de la velocidad supersónica que tendrían en el ataque. La narrativa es de venganza, de un golpe de autoridad que compensaría los años de dominio madridista. El desenlace de esta trama es incierto, pero el daño institucional ya está hecho. La prensa internacional, desde Inglaterra hasta Brasil, se ha hecho eco de la noticia, calificándola de el traspaso del siglo y el mayor shock del fútbol europeo. La imagen del Real Madrid, como un club que no puede retener a sus estrellas, se ve afectada, mientras que el Barça, con su riesgo financiero, se posiciona como el club que ofrece la felicidad y el protagonismo a los jugadores frustrados del Santiago Bernabéu. El trueque de destinos entre el delantero brasileño y la entidad catalana se convierte en el tema central del debate futbolístico mundial. La frustración de Rodrigo, amplificada por el entorno madridista, se convierte en la mayor arma del Barça. La presión mediática del Real Madrid, que intenta desesperadamente desmentir la noticia, solo sirve para confirmar que el rumor es real. La falta de un comunicado oficial por parte del jugador o del Real Madrid es interpretada como un signo de debilidad, una prueba de que la situación está fuera de control. El Barça, por su parte, se limita a sonreír y a esperar el momento justo para lanzar la ofensiva final. La jugada es audaz, arriesgada y, si se concreta, pasará a la historia como la traición más grande del fútbol moderno. La sombra de Figo planea sobre el Santiago Bernabéu, pero esta vez la historia se repite con un giro inesperado.
El traidor elige el camino culé. El coste psicológico para el Real Madrid es incalculable. El análisis del riesgo institucional. La directiva blanca se enfrenta a la peor crisis de reputación desde la quinta del buitre. La afición exige respuestas y, lo más importante, exige que el club demuestre su poder. Se rumorea que el Real Madrid está dispuesto a subir el salario de Rodrigo al doble de lo que cobra actualmente y ofrecerle una capitanía honorífica con tal de evitar la humillación. Pero el dinero, para Rodrigo, parece haber dejado de ser el factor decisivo. El brasileño, a sus veintitantos, busca un legado, la oportunidad de ser el líder de un proyecto que le dé la Champions League, y en el Barça irónicamente la tiene. El club catalán, con su actual crisis, necesita un héroe, un salvador, y Rodrigo, con su historial de goles decisivos, encaja a la perfección en ese papel. La estrategia del Barça se ha centrado en el corazón del jugador, en su ambición, en su deseo de trascender. El Real Madrid solo puede ofrecer más dinero, más glamour, más sombra. El pulso es desigual y la balanza se inclina hacia Cataluña. La prensa deportiva mundial se frota las manos ante la posibilidad de este traspaso. El impacto económico sería brutal. El Real Madrid perdería a una estrella y el Barça ganaría un líder. La Liga Española se vería revalorizada por el morbo de la traición y la rivalidad. La Operación Rodrigo no es solo un fichaje, es una declaración de intenciones. El Real Madrid, por primera vez en años, se ve acorralado por el eterno rival. La solución: el plan de Laporta y la ingeniería financiera. La clave para que la traición se concrete pasa por la habilidad del Barça para resolver su eterno problema: el fair play financiero. La venta de Gerard Martín por 15 millones de euros es el primer paso, pero no es suficiente. Laporta y su equipo están trabajando en una estrategia de ingeniería financiera que incluye la activación de una nueva palanca relacionada con la venta de un porcentaje minoritario de los derechos de televisión o la refinanciación de la deuda del Espai Barça para obtener un margen de liquidez inmediato. La Operación Rodrigo se basa en dos pilares: el sacrificio y la ambición. El Barça está dispuesto a sacrificar a otros jugadores que, aunque talentosos, no son considerados imprescindibles. Se rumorea que jugadores del mediocampo, con alto valor de mercado, podrían ser incluidos en la lista de transferibles. La idea es obtener entre 100 y 120 millones de euros en ventas para tener la liquidez necesaria para la Operación Rodrigo y para encajar su salario. El Real Madrid, por su parte, se enfrenta a un dilema moral y financiero. Vender a Rodrigo a un rival directo sería una humillación, pero mantener a un jugador descontento en la plantilla es un riesgo que podría dinamitar el vestuario. La presión de la prensa, la afición y el propio jugador obligarían a Florentino a tomar una decisión dolorosa. El Barça ofrece una solución: un trueque de destinos que beneficia a todas las partes, excepto al orgullo madridista. Rodrigo sería el líder que el Barça necesita, el finalizador que le falta al ataque, el jugador con el desequilibrio que solo él puede aportar. La directiva culé lo ve como una inversión, no como un gasto. Un fichaje que les daría la estrella que tanto anhelan y que, de paso, debilitaría al eterno rival. La solución es arriesgada, pero la recompensa es inmensa. La jugada es simple. Si el Barça consigue la liquidez, Rodrigo viene. Y si Rodrigo viene, el Real Madrid se hunde en la furia y la traición. Entonces, en vista de esto, en su opinión, ¿le gustaría ver a Rodrigo jugar en el Barcelona o no? ¿Cree que el Barcelona debería ficharlo o no vale la pena? Dímelo aquí y estaré leyendo tu comentario. El plan financiero del Barça es un mapa de riesgos calculados. Cada venta, cada palanca está diseñada para un único propósito: robarle a Rodrigo al Real Madrid. La directiva ha pasado meses trabajando en la refinanciación de la deuda y en la optimización de los ingresos del nuevo estadio.
La promesa es que el fichaje de Rodrigo no solo se pagará, sino que generará un retorno de inversión incalculable en marketing, patrocinios y venta de camisetas. La imagen del brasileño vistiendo la camiseta azulgrana, desafiando a su ex-club, es un activo que el Barça no puede permitirse dejar escapar. El Real Madrid, por su parte, está intentando desesperadamente convencer a Rodrigo de que su futuro está en blanco. Se rumorea que le han ofrecido la capitanía, una estatua en el Santiago Bernabéu y un contrato vitalicio. Pero la respuesta del jugador es un silencio ensordecedor. Su deseo de protagonismo es más fuerte que cualquier promesa económica. La traición, en este caso, es la consecuencia directa de una gestión de egos fallida en el Real Madrid. El Barça, con su audacia, está a punto de dar el golpe más duro en años. La Liga Española se prepara para un terremoto que cambiará la historia. El desenlace de esta novela está por escribirse, pero el guión ya está en marcha. La duda no es si el Barça puede fichar a Rodrigo, sino si el Real Madrid podrá soportar la humillación de ver a uno de sus héroes vestir la camiseta del eterno rival. La afición madridista teme que Rodrigo se convierta en el nuevo caso Figo, un jugador que se marchó para brillar y que el Real Madrid lamentó haber dejado ir. La diferencia es que esta vez el destino es el eterno rival. El coste psicológico para el Real Madrid es incalculable. La venta de Gerard Martín por 15 millones es el primer paso de una estrategia que Laporta ha cocinado en secreto. La llegada de Rodrigo al Barça no es un sueño, es una realidad inminente que cambiará el destino de ambos clubes. ¿Crees que Rodrigo Goes se atreverá a consumar la traición y fichar por el Barcelona? ¿O el Real Madrid conseguirá frenar el traspaso con un contraataque de última hora? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia. Nos vemos en la próxima noticia bomba. Hasta la próxima. La conclusión. El futuro en juego. La noticia de la posible traición de Rodrigo al Real Madrid y su fichaje por el Barça es más que un simple rumor de mercado. Es un síntoma del cambio de poder en el fútbol europeo. El Real Madrid, acostumbrado a dominar el mercado con puño de hierro, se enfrenta ahora a la fragilidad de la lealtad y al poder del protagonismo. El Barça, por su parte, demuestra que, a pesar de sus problemas financieros, su capacidad de seducción y su ambición siguen intactas. La venta de Gerard Martín, un movimiento pequeño pero estratégico, se convierte en la llave que abre la puerta a la traición más grande de la historia reciente. El Real Madrid está furioso, y su furia es la prueba de que el golpe es real. El Barça está jugando con fuego, pero la recompensa podría ser el resurgir definitivo del club. La Liga Española se prepara para un terremoto que cambiará la historia. El desenlace de esta novela está por escribirse, pero el guión ya está en marcha. La duda no es si el Barça puede fichar a Rodrigo, sino si el Real Madrid podrá soportar la humillación de ver a uno de sus héroes vestir la camiseta del eterno rival. El final, el veredicto final. El Real Madrid está al borde del colapso emocional. La posible traición de Rodrigo, unida a la inestabilidad institucional, ha generado un ambiente de crisis que solo un fichaje galáctico podría revertir. El Barça, con su audacia y su ambición, está a punto de dar el golpe más duro en años. La venta de Gerard Martín por 15 millones es el primer paso de una estrategia que Laporta ha cocinado en secreto. La llegada de Rodrigo al Barça no es un sueño, es una realidad inminente que cambiará el destino de ambos clubes. ¿Crees que Rodrigo Goes se atreverá a consumar la traición y fichar por el Barcelona? ¿O el Real Madrid conseguirá frenar el traspaso con un contraataque de última hora? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia. Nos vemos en la próxima noticia bomba. Hasta la próxima.